Buenos días. Hola. Bien, jóvenes, ¿y cómo amanecieron? ¿Cómo están? Notamos que no tienen la foto y que el que la tiene la cambió, no es la foto institucional. Recuerden que ustedes son estudiantes de la institución y deben mantener la identidad del colegio. Brian, buenos días. Buenos días, profe. Sí se había escuchado, ¿cierto, profe? Sí, señor. Voy a invitarles para que podamos orar. Querido y bondadoso Señor, en esta mañana estamos agradecidos porque has guardado nuestro descanso, nos permites dar comienzo a una nueva jornada de aprendizajes a través de las nuevas tecnologías. Pedimos, oh Señor, que tú puedas asistir a los estudiantes del grado séptimo. Sabemos, Señor, que ya estamos en la recta final de este año y hay algunos de ellos que tienen algunas dificultades, por lo cual pedimos que tú puedas hacerles partícipes de esa necesidad de que ellos apresten con sus trabajos, con sus deberes, porque pueden poner en riesgo el año académico. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a anotar los que están y comenzamos. Tengo por aquí a Rocha, Archila, Ramírez, Farinango, Maldonado, Quintero, Davinson, Otalo, Leal, Sebastián, Presente. Dana Jiménez, Dana. Julián Rodríguez.
Bien, en las clases previas hemos estado dando un comienzo al estudio de lo que son las transformaciones culturales sufridas en las colonias. Particularmente nos hemos enfocado para entender lo que ha sido esas transformaciones en el territorio de la colonia española en Colombia. Es decir, lo que los españoles en un comienzo llamaron el reino, la gobernación de Nueva Andalucía, Castilla del Oro, y que posteriormente nosotros conocimos como el Virreinato de la Nueva Granada. Eso fue lo que nos enseñaban en primaria. Sin embargo, para llegar hasta allí, pues han habido diferentes pasos y no fue el Virreinato de la Nueva Granada lo primero, sino que hemos aprendido que antes de ese momento histórico de existir el virreinato ya habían existido otros nombres con los cuales se conoció este territorio. Así que hoy entonces estaremos abordando otra de estas secciones, que es lo que tiene que ver con la colonia al interior y la costa pacífica. Y de tarea, ustedes tendrán un taller para explorar lo que es el centro y oriente del país. Ese se va a activar. No se lo voy a grabar. Ese se activará más tarde en su Classroom, y entonces estará disponible para que ustedes lo puedan realizar. En cuanto a la intervención que hace el compañero, lo único que anda perdido es él, porque todos saben que grabamos las clases, independientemente si Zoom le está avisando si se está grabando o no. ¿Qué fue el periodo de la colonia al interior del Pacífico? En la clase previa nosotros trabajamos cómo los españoles tuvieron unas aproximaciones para lo que fue la costa norte, la costa Caribe o la costa atlántica, y establecieron lo que se llegó a conocer como, en un comienzo, todo ese territorio se llamaba Castilla del Oro. Cuando hubieron las reclamaciones, entonces se dividió el territorio para que conformara dos gobernaciones, una para uno de los reclamantes y la otra para el otro reclamante. Entonces, en la sección que quedó en territorio que actualmente es Colombia, se conoció como Nueva Andalucía. Y entonces vimos que fundaron un primer poblado que se llamaba Juan Sebastián de Urabá, pero que solo duró un año, porque lo tuvieron que trasladar al otro lado de la costa, en Santa María de la Antigua del Darién, siendo entonces la ciudad más antigua, pero que tampoco ha perdurado hasta nuestros días. Entonces aquí tenemos, desde esa ciudad sería la base para la exploración del océano, del Mar del Sur, del Océano Pacífico, y para las exploraciones hacia el Imperio Inca. Acá vemos en este mapa de Colombia las diferentes
líneas o trazos que se pueden establecer de la historia de las exploraciones realizadas por los españoles en territorio colombiano. Aquí vemos en la tabla de convenciones, entonces a cada una de las líneas, a cuál de estos españoles representa y en qué años realizó esas exploraciones. Hoy, como lo mencionamos, vamos a estar entonces trabajando lo que tiene que ver con el interior y la costa pacífica. La vez pasada trabajamos la costa norte y a ustedes les queda de tarea entonces realizar el taller que tiene que ver con la exploración del interior y del oriente del país. Ese es el desarrollo que a ustedes les queda realizar. ¿Alguno conoce a un Samuel Reyes? He entrado como en 2 clases, pero no dijeron. Bueno, ahí lo dejaremos pendiente. Entonces, estos territorios pertenecían a unas poblaciones indígenas, a unas poblaciones originarias que estaban ya establecidas aquí en América, que ya estaban en territorio colombiano para cuando llegan los españoles. Vimos en la clase anterior que cuando establecieron San Sebastián de Urabá, ese fuerte español fue atacado por los indios de la región y fue lo que obliga a los españoles a tener que mudarse para establecerse del otro lado del Golfo y fundar así Santa María del Darién. Entonces vemos esa implicación que está allí. Y pues en este interior, pues todo esto era territorio muisca, territorio chibcha. En esta zona estaban los quimbaya, los paes y así otra gran cantidad de tribus. Muchas de esas tribus tenían conocimiento de o tenían contacto con los pueblos del sur, es decir, con el pueblo inca, con el imperio de los Andes. Y de esa manera entonces cuando los españoles llegan aquí y tienen contacto con los indígenas de acá, pues saben del otro imperio y siguen hacia el sur. Eso retarda un poco las exploraciones de Colombia. Pero, sin embargo, regresan por la famosa leyenda del Dorado, que los indios empiezan a contarle y todos los españoles empiezan a soñar con encontrar esas tierras llenas de oro, esa ciudad de oro, y es lo que está en auge o en auge cuando los españoles empiezan la exploración. Entonces, para el año 1513, recuerden que Santa María del Darién fue fundada en 1510, es decir, pocos años después, 3 años después, se inicia la exploración del Mar del Sur, como se le conoció o como se le llamó en ese momento a lo que hoy conocemos como el Océano Pacífico. Este mar fue descubierto por Vasco Núñez de Balboa, quien atravesó todo este territorio y llegó a este lugar para establecer otro fuerte y entonces de esa manera conocer todo esto. En 1519, otro de los españoles, Pedro de Arias Dávila, funda lo que hoy conocemos como Ciudad de Panamá. Y Ciudad de Panamá se puede decir que se convierte en el puerto clave para los españoles para explorar todo este territorio que estaba pues en posibilidad de las aguas del mar, de las costas del Mar del Sur. Y vemos, como lo vimos cuando trabajamos las instituciones españolas y la economía, que Panamá se convierte en el puerto de acogida o el puerto de salida y de entrada para los españoles a Sudamérica. Entonces, a Panamá llegaban todas las riquezas, todo el oro, toda la plata, todos los víveres que los españoles iban a enviar hacia España.
Y de regreso, pues también regresaban entonces las provisiones y demás cosas que traían los españoles de España, manejando pues las rutas comerciales. Pero Panamá era el punto clave para recoger la ruta comercial del Pacífico. Para 1522, entonces tenemos la expedición sobre el río San Juan, es decir, este río que está en los territorios del actual Chocó. Esa primera expedición permite entonces tener un encuentro con los aborígenes, es decir, con los indios, con los habitantes de la región del Chocó, quienes les cuentan a los españoles que hacia el sur, en las tierras del sur, hay un imperio muy rico en oro, que hay un imperio poderoso. Y los españoles, pues entonces, detienen las exploraciones en esta costa y se van inmediatamente hacia el sur en busca de ese oro que estaría entonces en los territorios de Perú. Para 1525, Francisco Pizarro y Diego de Almagro recorrieron las costas del Pacífico de Colombia. Entonces, una segunda exploración se hace por esos 3 años después, y también los lugareños les informan del Imperio del Sur y ellos también emprenden viaje hacia el sur, hacia la conquista del Perú. Chile era el mismo Perú. Entre 1527 y 1529, entonces Bartolomé Ruiz explora las costas de Nariño y Ecuador, es decir, hay una tercera exploración en este campo. Y para 1540, entonces tenemos que Juan de Ladrilleros funda una primera ciudad en la costa colombiana, que es la ciudad de Buenaventura, que en un comienzo pues fue destruida por los pueblos indígenas, lo mismo que pasó en la costa norte con San Sebastián de Urabá. Entonces los indígenas atacan el fuerte español y logran destruirlo. Eso son así un recuento general. Ahora vamos a ver esas particularidades. Entonces, ¿cómo es que se da la fundación de este fuerte o de este primer emplazamiento en la costa pacífica de los españoles? Resulta que a Buenaventura o a las islas que están en el conjunto que hoy conocemos como Buenaventura, entonces llegó un español conocido como el licenciado Don Pascual. Este licenciado entonces tenía un noble título y tenía unas credenciales por parte de España para explorar la costa del Pacífico o la costa del Mar del Sur al sur de Andalucía. Entonces él, pues con los informes de los indios que le dicen que en los ríos hay minas de oro, él no le interesa quedarse allí y parte en busca de esas minas de oro, porque los españoles, recuerden que nombrarles el oro para ellos era muy preciado y enseguida cambiaban de intereses. Así que el señor Pascual encarga a Juan de Ladrilleros en 1540 la misión de establecer un pueblo en estas tierras, en estas islas, y él lo establece. Hoy, en ese mismo sector donde se estableció ese fuerte español, queda el barrio de Pueblo 9-7 de la ciudad de Buenaventura. Así que está allí en parte para la historia, o sea que
todavía el lugar permanece con un legado histórico, aunque pues obviamente el hecho de que esté un barrio nuevo pues tiene mucha pérdida de ese contexto histórico. 10 años más tarde, se puede decir que Buenaventura empieza a crecer por el establecimiento de las familias españolas en la región. Entonces, Buenaventura se convierte en el puerto de entrada en la costa pacífica para los españoles. Y por allí es por donde entran el ganado vacuno, los caballos y otros intereses que los españoles trajeron a territorio colombiano. Y por supuesto, entonces es también el puerto de salida para la explotación del oro en la región del Chocó, Cauca, Nariño. Aquí tenemos ya más adelantado en la colonia cómo se desarrolla este primer pueblo español en la costa pacífica. Vemos que empieza a tomar un importante lugar en el desarrollo de lo que son la gesta libertadora y la consolidación de la nueva república. El mismo presidente de la república, el general Francisco de Paula Santander, es en su condición de vicepresidente de la república encargado del poder ejecutivo, es decir, presidente en reemplazo de o en funciones de, porque Bolívar había viajado hacia el sur, entonces ahora él queda como siendo vicepresidente, como un presidente encargado. Entonces crea esa provincia que se conocería como la provincia de Buenaventura. Y así entonces la capital de la provincia pues sería este enclave o esta población, esta ciudad que era muy valiosa en ese contexto. Ya en el nuevo siglo, en el desarrollo de Colombia en el siglo XX, Buenaventura sigue siendo muy importante, porque con la construcción del ferrocarril, entonces se busca conectar ese puerto de ingreso del Pacífico con el interior del país, con Cali, con Bogotá inclusive, a través de la línea férrea. Tenemos que en la actualidad Buenaventura sigue siendo muy importante para Colombia, ya que es el mayor puerto de ingreso de mercancías a territorio colombiano. Aquí vemos la autopista que conduce hacia el puerto de Buenaventura. Y aquí vemos algunos de los barrios que están al lado y lado de la autopista y que son parte entonces de lo que es Buenaventura actualmente. Y aquí podemos ver entonces el puerto internacional de carga y descarga para la industria del comercio internacional. Aquí entonces recibimos por lo menos alrededor del 60% del comercio de Colombia ingresa por el puerto de Buenaventura actualmente. Al fondo podemos ver los barrios. Buenaventura tiene una gran... no sobrepoblación, sino un gran problema social, porque tiene grandes ingresos, multimillonarios ingresos por el puerto aquí, pero sus pobladores no están recibiendo beneficios, no tienen buena salud, no tienen hospitales, no tienen buena infraestructura en los barrios, son barrios básicamente marginales, barrios que están en un contexto de invasiones, casas de tabla. Así que Buenaventura sufre un atraso y una problemática social demasiado alta. Y en parte es por el mal gobierno que ha administrado, no porque en Buenaventura no haya dinero, porque como les digo, tienen el centro de comercio de ingreso a Colombia del mayor número de mercancías y igual de salida, pero no están recibiendo esa razón social que debería aplicarse allí, esa responsabilidad social que tendría la zona portuaria con ellos,
no está siendo real. ¿Por qué? Porque las políticas estatales a lo largo de la historia han estado básicamente en favor de las empresas y en contra de los pobladores. Entonces, tener presente eso. Aquí vemos una foto más cercana de lo que son entonces la actividad comercial en el puerto. Vemos toda la cantidad de contenedores o containers que hay almacenados allí. Así que día a día llegan más buques, descargan y muchos tractomulas van a trasladar estos hacia el interior del país. Así que para llegar al sur de la actual Colombia, los conquistadores tuvieron que movilizarse por el Océano Pacífico, inicialmente en la zona del Chocó, y luego entonces se trasladaron hacia el interior en busca de el famoso Dorado, la ciudad de oro, donde el príncipe era bañado en oro, donde había un lago en el cual se sumergía el príncipe bañado en oro y se arrojaban una cantidad de ofrendas todas de oro. Entonces eso es lo que hace a los españoles empezar a interiorizar en el territorio colombiano y empiezan a fundar ciudades. Entonces se funda Pasto, Popayán, Timaná, Cali, Cartago, Anserma, Santa Fe de Antioquia, y todas ellas pues estaban en posesión de los pueblos indígenas de la línea Quimbaya. Entonces este pueblo indígena era un pueblo con una riqueza cultural, con un gran desarrollo, que hoy tenemos en día. El Museo del Oro de Colombia conserva parte de esas riquezas que ellos tenían y que están entonces allí en el Museo del Oro. Tras la conquista del Perú, ustedes recordarán que dijimos que los españoles se fueron primero al Perú porque les dijeron que allí había un reino todopoderoso lleno de riquezas, donde los incas vestían de oro, donde sus palacios eran de oro. Entonces fueron hacia allí, pero después empiezan a regresar. Entonces dice que Francisco Pizarro le encargó a uno de sus subordinados, a uno de los hombres de su ejército, a Sebastián de Belalcázar, iniciar la conquista de la zona norte del Imperio Inca, es decir, de los territorios del actual Perú, y él entonces llega para fundar la ciudad de Quito, lo que hoy es la capital de Ecuador, en 1534, y siguiendo su conquista hacia el norte, funda en el 536 Santiago de Cali, y un año después funda la ciudad de Popayán. Él viajó con otro hombre de confianza, su lugarteniente, que era Lorenzo de Aldana, quien fundó también una ciudad en esta zona, San Juan de Pasto, en 1537. Así entonces se establecen otros poblados de origen español en esta zona. San Sebastián del Benalcázar, ¿quién fue? ¿Quién era? Entonces es un conquistador español para nosotros, es lo que nos ha llegado en su contexto. Pero de hecho en su nombre hay unos cambios que se deben a unas condiciones, y esto es interesante. Él era originario de San Sebastián Moyano y cambió su apellido debido a que era oriundo de la población de Belalcázar, porque su apellido era Moyano. Sin embargo, termina adquiriendo el otro, lo cambia, y entonces ahora lo forma. ¿Por qué hace este cambio? Se nos dice que para darle importancia a su nombre. De esa manera, el apellido transmite un mensaje, porque está constituido por unas palabras de origen árabe que le dan importancia. El hijo del castillo, hijo de la fortaleza. De esa manera, entonces, su
nombre termina llegando a nosotros como Sebastián Belalcázar. Sin embargo, originalmente cuando él lo cambió era Benalcázar, pero finalmente para nosotros llegó a ser Belalcázar, que es como lo conocemos actualmente en la historia de Colombia. Aquí tenemos una de sus estatuas, el conquistador, en ese contexto, tras la conquista entonces en la zona de Cundinamarca. Ahí vemos otros elementos que no vamos... Perdón. Entonces, él, a pesar de todo esto que hizo en la exploración del interior de la zona del Pacífico, de lo que es la cordillera occidental, entonces fue enjuiciado por los españoles y la corona envió un hombre especial para desarrollar el juicio contra Belalcázar, y este vino y desarrolló entonces el proceso de investigación, de acusación, y aunque Belalcázar había sido fiel a la corona española por varias ocasiones o en varias ocasiones, ahora se le acusaba de estafar, de robar y de inclusive asesinar. Entonces, estas secciones, estas palabras están recogidas dentro de su juicio como parte de lo que él envía una carta al rey pidiéndole pues que desestime ese juicio, porque uno, él se siente viejo y cansado. Indios ya no los tengo, es decir, ya no esclavizo, ya son libres por haberlo mandado vuestra merced. El salario que se me da no me puede sustentar por ser los precios del mantenimiento y las cosas necesarias en esta tierra excesivos. En otras palabras, él está diciendo que no tiene riqueza, como lo están acusando sus contradictores, que están diciendo que había robado el oro del rey, que era un hombre que estaba aumentando sus arcas. Entonces, sin atender a estos hechos, sino a los rumores, el juez que había enviado el rey lo condenó de inmediato a la pena de muerte por delitos que iban desde haber robado parte del oro destinado al rey como de haber ejecutado a uno de sus subordinados. Belalcázar impugna ese fallo y empieza unas reclamaciones, por lo que no lo ejecutan en el momento, sino que se le permite que se adelante esa otra parte del proceso judicial, y fallece en la ciudad de Cartagena años después, apelando la decisión del tribunal. Entonces, de esa manera vemos allí. En la actualidad, esta es la estatua que este año derribaron los indios allí en la zona del Cauca, que representaba al español. La derribaron porque pues para los indios representa un agravio contra la cultura indígena, porque es uno de los conquistadores y no hay que rendirle tributo a quienes fueron los invasores y opresores del pueblo indígena. Entonces ahora veamos así un recuento de lo que son las ciudades. Entonces decíamos que una de esas ciudades que establece en territorio colombiano es Santiago de Cali, que fue fundada en 1536 por Sebastián de Belalcázar. Y esta ciudad llegó a ser construida después de 3 años de que se iniciara la construcción de Cartagena de Indias, y 26 años después de lo que fueron las primeras establecimientos o los primeros poblados españoles, como habían sido los de la costa norte, San Sebastián de Urabá y Santa María del Darién. De esa manera, entonces empiezan los españoles
a tener lugar a donde trasladarse, y con la fundación de Cali, pues nuevas familias españolas se trasladan al territorio colombiano, y de esa manera entonces Cali empieza a crecer, empieza a desarrollarse. Y aquí vemos entonces que el nombre de Santiago se debe a que en esa fecha se celebraba la fiesta del apóstol Santiago en España, y entonces se adoptó Santiago de Cali. Cali, por su parte, proviene del idioma paez, es decir, del idioma indígena, y significa tejido sin agujas. De esa manera, entonces se hace alusión también a los pueblos indoamericanos al bautizar este poblado, que se conocería entonces como Santiago de Cali. Esta es la actual Santiago de Cali, vista desde el cerro de el Señor. Y aquí vemos la iglesia, la ermita, en la Quinta Avenida, la avenida principal de Cali. Como dice el canto, si por la Quinta vas pasando, se refiere a este recorrido, y pues todo esto es parte de la infraestructura que en parte los españoles construyeron allí, especialmente pues esta. Y conocemos pues bastante acerca de la Feria de Cali, una de las mejores ferias de América Latina, donde se muestra una gran riqueza cultural, y dentro de la misma feria pues vemos varios eventos que hacen alusión a esa historia de los pueblos que hay en esa región. Popayán no sería una ciudad tan desplegada como lo fuera Cali, pero sin embargo tiene también su contexto histórico. Fue fundada un año después por Belalcázar, y en su fundación, en su ceremonia, entonces se adopta también un nombre indígena, Popayán. No es un nombre de origen español, sino es de origen indígena. De esa manera, pues los españoles buscaban entrar en una conciliación con los pueblos originarios y mantener buenas relaciones. Y cuando se funda, entonces se le da el nombre de la nueva villa de Popayán. Así es como se establece el poblado. Para 1540, entonces Belalcázar llega a ser nombrado gobernador de la provincia de Popayán. Es decir, que Popayán se establece como la capital de la provincia. Entonces, de esa manera se puede establecer ya en este territorio las instituciones, la alcaldía, el cabildo, los alguaciles, es decir, la policía, quienes estarían encargados de desarrollar pues la vida en el contexto como la conocían los españoles, y permite entonces establecer también la presencia del catolicismo, de la iglesia, del clero, allí estableciendo una parroquia. De esa manera entonces empiezan los procesos de culturización de los indígenas paez y quimbayos por parte de los españoles, y también empieza el establecimiento de grandes haciendas en las zonas, por lo que hay que traer entonces desde España. Belalcázar le aporta eso al proceso de colonización, y es que estaba interesado en que su territorio, en lo que había sido dado a él para administrar, prosperara. Entonces él trajo de España semillas de cebada, de trigo, trajo la caña de azúcar, trajo animales domésticos, ganado vacuno, caballar, porcino, trajo herramientas para hacer que su región prosperase. Entonces Belalcázar, con la intención de que su gobernación prosperase, introdujo al territorio colombiano estas nuevas especies, tanto a nivel de animales como a nivel del reino vegetal o de la fauna y flora.
Entonces es lo que hace ese intercambio y modifica las costumbres, porque los indios no habían conocido la caña de azúcar, no conocían el trigo y no conocían la cebada, y ahora empiezan nuevas plantaciones a crecer en el territorio, en las haciendas de los españoles, y también empiezan a ver todos estos nuevos animales, lo que es un intercambio cultural a gran escala. De la misma manera, pues los españoles llevaron desde esta región a Europa otros productos que no se conocían allí. Entonces tenemos estos elementos que son importantes, que son trascendentes en la historia para el desarrollo. El otro elemento que tiene Popayán es que alrededor de Popayán crece la actividad minera, crece la actividad comercial. Por lo tanto, Popayán es que toma ese centro de poder de los españoles para desarrollarse con gran importancia en el virreinato de la Nueva Granada, cuando se establece entonces el virreinato de la Nueva Granada en los territorios de Colombia. De esta manera, Popayán es el centro de acopio para la riqueza del oro que los españoles estaban logrando sacar tanto en Barbacoas como en el Chocó, y de la riqueza que las mismas haciendas estaban constituyendo para la actividad comercial. Así entonces es lo que podemos encontrar hoy del centro colonial de Popayán. Podemos ver que rivaliza en la historia de Colombia con ciudades como Bogotá, Tunja y Cartagena. Entonces la importancia de Popayán en la historia de Colombia es muy importante y es uno de los mejores legados que se han conservado tanto en Colombia como en América Latina de la influencia española. Así que si algún día usted tiene la oportunidad de viajar a esas tierras, como dicen en nuestro lenguaje o nuestro argot, échese la rodadita y vaya a Popayán. No perderá ese paseo, lo disfrutará y aprenderá bastante de nuestra historia patria. Aquí vemos una foto elevada de lo que es la zona colonial de Popayán. Y este es el actual Popayán en las condiciones de crecimiento demográfico que ha tenido a lo largo de la historia. Lorenzo de Aldana, que era el subordinado de Sebastián de Belalcázar, entonces también era español y murió en Arequipa, es decir, aquí en territorios, pero sin embargo participó en las conquistas de Perú, y Pizarro lo envió para que controlara a Sebastián de Belalcázar, y en ese contexto pues fundó Ciudad de Pasto en la actual Colombia. Entonces la ciudad que él fundó, San Sebastián de Pasto, entonces la funda cuando él termina, cuando hace su proceso de controlar y quiere regresar nuevamente hacia el Perú. Entonces de regreso a Quito, pues es que llega a una zona que ve prometedora, que ve bastante provechosa, y decide establecer entonces allí en el sitio de Huacanquer la Villa Viciosa de Pasto o San Juan de Pasto. Ese territorio estaba dominado por los indios Quinyacinga, y sin embargo la ciudad que él establece solo duraría un año, porque el capitán Pedro de Puelles la trasladó al Valle de Atriz, que es el emplazamiento actual que tiene entonces Pasto. Entonces Pasto también tiene una riqueza cultural en la historia de Colombia y forma entonces también la provincia de Atanyacta, perteneciente pues a Pasto, a lo que son los territorios de Ecuador, pero que posteriormente pues quedan entonces en
bajo el mando de Colombia. El rey Felipe II, que era el hermano de la princesa Doña Juana, es ella quien concede los títulos para los o dicho de esa manera, las escrituras, como hoy las llamamos, para que se establezca esta ciudad allí en la cordillera de los Andes. Y en ese momento de la historia, o a lo largo de la historia, a Pasto se la conoció como la Leona de los Andes, la Vende Andes, donde el amor y el rey a la fidelidad de Castilla llevó un sublime heroísmo. O sea, era una ciudad que defendía los intereses españoles. Como conocemos la historia de Colombia, en varios poblados la corona española era bien querida. Lo sabemos por las jergas que han llegado hasta nuestros días: viva el rey, abajo el mal gobierno. O sea, eran fieles a la corona, aunque no querían a quienes les gobernaban. Pasto es una palabra de origen quechua, es decir, del idioma del imperio inca, y que significa río azul. Pastos se llamaron también las tribus que habitaron Tuquerres e Ipiales, haciendo referencia a los habitantes. Así que nuevamente los españoles usan una palabra del lenguaje indígena, del lenguaje local, para establecer el nombre de la ciudad. Actualmente, Pasto es conocida como la ciudad sorpresa de Colombia. Y este es uno de los atractivos turísticos de Pasto. Esta es una de las catedrales que establecieron los monjes en su proceso de colonización al llegar a los territorios colombianos, y que sigue siendo una de las grandes maravillas de la construcción o de la arquitectura colombiana, porque está incrustada en la laja y se le conoce así como la Catedral de las Lajas, y que muchas personas van en sus peregrinaciones hasta esta catedral para estar allí. Esta es una panorámica de lo que es actualmente la ciudad de Pasto, y así se ve pues un poco más de cerca en horas de la noche. Y allí se celebra pues el carnaval de blancos y negros en los primeros días del año. Entonces, de esa manera podemos decir que el descubrimiento de la conquista de Colombia tiene dos grandes momentos: las exploraciones de las costas, que ya las hemos trabajado, la costa atlántica, la costa pacífica, y nos queda entonces para trabajar lo que es la exploración de oriente, sur y centro de Colombia, que es lo que ustedes van a realizar pues con el taller que hay para desarrollar. A ver. Entonces en este taller ya está activo aquí. No me aparece. Sí. Entonces ahí están. Uno donde están las preguntas y el otro donde está pues todo el contenido que le va a permitir a usted hacer la lectura. Ahí dice: desarrolla el taller en base a la lectura suministrada. No se vaya a buscar en internet. Las respuestas a las preguntas que yo le estoy haciendo están en esta lectura. Si usted se va a internet, me va a dar respuestas que no tienen nada que ver con lo que estamos trabajando. Sí, serán respuestas, pero no serán las correctas. Por lo tanto, circunscríbase a trabajar sobre el documento que se le ha dado para que tenga pues las respuestas adecuadas y pueda entonces también tener una buena nota. Algunos se quejan: profesor, pero si yo hice un taller, yo le di todas las respuestas. Yo no tengo la culpa que usted no trabaje los documentos que les damos, no revise los videos que se le invitan a revisar, sino que se ponga a buscar en internet respuestas que no son coherentes con lo que se le está preguntando, ya que cada pregunta está en un contexto histórico, en el marco de una lectura, en el marco de unos acontecimientos,
Y si no está en esos elementos, pues entonces ya no, aunque usted la responda y para usted esté bien, no cumple con las condiciones que estamos trabajando. Para evitarse esas dificultades, haga la lectura, tome las preguntas y vaya respondiéndolas a medida que va realizando esa lectura. ¿Listo? Agradecemos su estancia en esta clase y les invitamos pues para que puedan trabajar ese taller y el mismo pues lo debatiremos en la otra clase. Que tengan una feliz mañana, que Dios les bendiga.